Hemos ido recorriendo juntos un camino de acercamiento a la vida y a la doctrina de esta gran santa y doctora de la Iglesia, Catalina de Siena. Y quería compartir hoy con ustedes una impresión que tengo luego de haber recorrido este camino. Y es que verdaderamente cada vez que la conozco más a Catalina, al mismo tiempo siento que estoy más cerca de todas las personas que la rodearon. Es decir, ya somos casi amigos de Raimundo de Capua, su confesor, de Antonio Caffarini, otro fraile dominico, de Alesia, de Checa, de Estéfano, y de tantos otros que siguieron a Catalina en todas sus andanzas, en sus momentos de oración, en la redacción de sus cartas. Y realmente pienso cuán importante es esta familia espiritual que se conformó alrededor de ella, como a Catalina le gustaba llamar, ¿no? A mi familia. Cuán importante es este tema para nosotros, porque pienso cuántas cosas nos habríamos perdido si no hubiese existido un Raimundo que recopilara cada uno de los hechos desde la infancia hasta la muerte, e incluso que nos contara intimidades de la relación de Catalina con Jesús. O un Antonio Caffarini que también se dedicara a escribir una biografía de Catalina y se ocupara de recopilar todos los testimonios de esas personas que estuvieron al lado de Catalina y llevar todo eso a Roma para iniciar su proceso de canonización. Realmente qué importante fue este grupo de discípulos que rodearon a Catalina. Y creo que algo que la hace tan grande a esta santa es justamente esto, y es su capacidad de ser una verdadera autoridad para las personas que la rodeaban. Autoridad me refiero no quizás en el sentido contemporáneo de la palabra como un ejercicio del poder, sino en su origen etimológico. Siempre me ha llamado la atención que esta palabra proviene del verbo augere, que justamente significa aumentar, ¿no? Hacer crecer, hacer progresar. Catalina es realmente una hija de Santo Domingo y ella no solamente brilla con la luz de Cristo, con la luz del Verbo, sino que además de eso ella ilumina con esa luz y hace que todos los que están a su alrededor también desplieguen todas esas capacidades. Y por eso muchos de los que la rodean también llegan hasta los altares. Y tantos otros que no conocemos y que seguramente también están compartiendo en este mismo momento la gloria con Catalina de Siena. Y esta familia espiritual que se formó en torno a esta figura tan atractiva de Catalina, ella misma la ha denominado afectuosamente como la Bella Brigata, es decir, la hermosa brigada. Y yo creo que este adjetivo de hermosa le viene porque realmente se nota en las cartas que intercambian, en los hechos que cada uno de ellos nos cuentan, una dulzura y una alegría, un ambiente de gozo entre ellos, que realmente hace que esta brigada, que a lo mejor tiene como misión el combatir por la causa de Cristo, que es una tarea ardua, esa tarea ardua se vuelva mucho más dulce, más llevadera, gracias a la amistad que existía entre ellos. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿quiénes eran las personas que rodearon a Catalina? A esta jovencita de 20 y pico de años, iletrada, mujer en su tiempo. Y nos sorprende el encontrar una variedad tan grande de personas, porque por un lado tenemos a los frailes de distintas órdenes. Ya hemos mencionado a Raimundo de Capua, su confesor, que él mismo, a pesar de ser pastor de la iglesia y después llegar a ser maestro general de la orden de predicadores, la llamaba Catalina también su mamá. Y ella se dirigía a él como su hijo cuando se trataba de aconsejarlo espiritualmente. Por otro lado, también entre sus discípulos encontramos a las mantelatas,
que compartían con ella esta consagración. Había muchas viudas que por supuesto eran mayores en edad que Catalina, pero sin embargo aceptaban someterse a su autoridad, como decíamos, porque encontraban en ella mucha verdad y mucha coherencia. Pero no solo tenemos a personas del ámbito religioso, que quizás lo entendemos, sino que también nos sorprende encontrar a muchos laicos, y laicos importantes en su época. Hay entre la familia de Catalina nobles, caballeros de Siena y de otras ciudades, pero también hay muchos artistas, hay poetas, hay pintores. De hecho, uno de los cuadros más famosos de Catalina se pintó durante la vida de Catalina, y este cuadro fue hecho por uno de sus discípulos. Y como decíamos, realmente hablar de la Bella Brigata creo que es hablar de la amistad, y es hablar del amor de amistad que reinaba entre los que conformaban esta familia. Y en esto permítanme que les comparta uno de los textos de Catalina en su libro, en su obra más conocida, El diálogo de la Divina Providencia, y en donde el Señor le revela estas palabras que a continuación vamos a leer, y que creo que Catalina está pensando en su Bella Brigata. Y le dice el Señor, dice: todos los santos de Dios se hallan unidos por el vínculo de la caridad, pero participan de una manera especial en la felicidad de aquellos a quienes han amado más en este mundo. Por este amor crecen en gracia y en virtud, provocándose unos a otros a procurar mi gloria y honrar mi nombre en sí mismos y en el prójimo. Este amor no lo pierden en la vida eterna, lo conservan siempre, y Él hace más abundosa su felicidad. No quiere esto decir que la copa de su felicidad pueda hacerse más grande. Está llena y no puede ser mayor, pero experimenta una embriaguez, un júbilo, una alegría que se renuevan sin cesar en ellos a la vista del bien que el Señor ha operado en sus almas. Es decir, cada uno se regocija en el bien que el Señor ha obrado en los demás. Y este amor es tan fuerte que, como le dice el Señor a Catalina, perdura hasta la vida eterna. Me encantó este texto y me pareció que reflejaba muy bien el espíritu de esta familia. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo sería en el día a día este amor de amistad que ellos compartían? Y fui encontrando algunas anécdotas que quisiera compartirles para que juntos contemplemos cómo realmente debe vivirse ese amor en una comunidad cristiana. Quizás nosotros en Fasta lo compartamos también en la experiencia de los rucas y de los convivios, o de cada una de las comunidades que vayamos conformando. Y en esto, bueno, una de las cosas que más me llamaba la atención era que nadie se avergonzaba de seguir a Catalina de Siena, tuviese el rango que tuviese esa persona. Y en esto, por ejemplo, encontramos el caso de Stefano Macconi. Él, si leemos sus cartas, es un ferviente discípulo y un amante realmente de su mamá. Y él cuenta que no se olvida más del día que la conoció a Catalina, porque él se describía a sí mismo como alguien que estaba sumergido en las aguas del mundo, es decir, una persona mundana que no se interesaba mucho por las cosas de Dios. Pero sin embargo, en un momento dado, su familia está enemistada con otra de Siena, y esto parece que producía una especie de guerra civil en la ciudad. Por supuesto que esto no contentaba a Catalina, y Stefano lo sabía, pero decide ir a buscarla, porque sabe que es la única que puede poner paz al asunto. Y entonces él cuenta que se sorprende de sobremanera cuando va a verla, y Catalina le da un abrazo
y dice que lo trata como si fuese un hermano que vuelve de un largo viaje. Y a partir de ese momento él no pudo despegarse de Catalina. Pero claro, él era un joven caballero y entonces la gente en Siena empezaba a hablar, porque Catalina aún no tenía la fama que quizás más tarde llegó a tener, algunos dudaban de su santidad, entonces muchos empezaban a hablar mal, por supuesto, de esta relación, pero a Estéfano dice él que no le importaba lo que la gente pudiera decir, porque él estaba convencido de que la misión de su mamá era sobrenatural y de el cariño que ella realmente le profesaba. Entonces a partir de ahí la seguía a todos lados. Y así como él, muchos que no tienen miedo de seguir a esta jovencita y de ponerse a sus órdenes, porque pueden ver con la luz de la fe un poco más allá. No tienen miedo. Y otra de las anécdotas que me gusta mucho, porque refleja que realmente cada uno estaba dispuesto a dar la vida por los demás y por la causa de Catalina, que era la causa de Dios. Y bueno, la primera en dar ejemplo, por supuesto, que es Catalina, cuando seguramente recordemos en Florencia, ella es perseguida por los que están en contra del Papa, y entonces los soldados finalmente la encuentran, ¿no?, a Catalina, y estaba rodeada de algunos de sus discípulos. Y entonces ella rápidamente no lo piensa dos veces y les dice a estos soldados que por favor no les hagan nada a quienes la acompañan, sino que la lleven a ella. Bueno, sus deseos no se ven realizados porque estos soldados se quedan mudos frente a esta reacción de Catalina y deciden no hacerle nada. Y bueno, pero ella, esa era su actitud constantemente, de defender y de proteger a los demás y ponerse ella en primer lugar si había que entregar la vida. Pero lo importante, lo que me gusta, es que ella contagia esa actitud a los demás. Y en esto nos cuenta, por ejemplo, Raimundo, que claro, que cuando surgió todo lo de la peste negra en Europa, que era algo tremendo, que de hecho terminó con 1/3 de la población, Catalina se dedicaba a visitar los hospitales, a ir a visitar a los enfermos, a curarlos, a cuidarlos. Y claro, sus discípulos sabían del peligro que eso conllevaba, pero sin embargo tenían tal confianza en la providencia, gracias a lo que Catalina les transmitía, que no tienen miedo y la siguen en esta tarea. Y nos cuenta Raimundo que un día él empezó a sentir que la peste lo había también a él alcanzado, y empieza a sentir todos los dolores propios. Y entonces en ese momento decide llamarla a Catalina, ¿no? Y Catalina recurre a él y se quedan juntos rezando por un tiempo, hasta que de pronto Raimundo se empieza a sentir mejor. Y hasta que queda totalmente curado. Y entonces ahí Catalina, con su cariño de madre, le dice que bueno, que se quede descansando, pero le dice: id a trabajar por la salvación de las almas y dad gracias al Altísimo que os ha salvado. Pero Catalina los impulsa a esta actitud de servicio y de amor, y sobre todo de valentía y de coraje, sin importar ningún obstáculo que pudiese ponerse en su camino. Y también dentro de este grupo de amigos y esta familia, otra de las cosas que me llama la atención es que realmente todos son acogidos, nadie queda fuera, por más pecador que uno sea, y a la vez, evidentemente, nadie puede resistirse a las palabras de Catalina y a su ejemplo. Y ese fue el caso de otro de sus discípulos, de ser Nani. Parece que él era lo peor que había en su tiempo, ¿no? Dice que era un versado en las ciencias profanas y encadenado por los vínculos del demonio.
cómo habrá sido este hombre. Y resulta que él también estaba envuelto en las peleas de Siena entre las distintas familias. Y entonces también, como Stefano, decide recurrir a Catalina, pero sabe del poder que tiene. Entonces la esquiva y dice, no, lo voy a ir a ver a Raimundo. No me voy a cruzar con Catalina. Entonces tiene una cita con él e intenta acelerar toda la conversación lo más que puede, pero de repente aparece Catalina. Y bueno, y no le quedan muchas opciones, entonces empieza a hablar con ella hasta que de repente cae a sus pies, decide confesarse y él mismo dice, oh Dios mío, no he sentido nunca nada semejante. No puedo irme, nada puedo negaros, le dice a Catalina. Has vencido. Y entonces cuando sale, le comenta a Raimundo y le dice, decididamente esta mujercita hace lo que quiere de todos nosotros. Catalina hace lo que quiere de los que sabe que realmente pueden llegar a formar parte de esta familia espiritual. Y como decíamos, nadie es rechazado. Por más prejuicios que los demás pudiesen tener sobre esa persona, nada estaba perdido para Catalina y para su familia espiritual. Y otra de las cosas en las que pienso es en lo difícil que a lo mejor podía resultar para ellos, con el amor que sentían el uno por el otro, el tener que separarse. Porque llega un momento en el que cada uno tiene que ir a alguna misión encomendada por Catalina en una ciudad diferente. Y parece que esto les producía mucha tristeza, como es lógico. Entonces Catalina decide escribirles una carta, sobre todo a sus hijas, para recordarles que lo que debe primar es la misión y que su amistad es mucho más fuerte que los vínculos de la carne, y entonces que aunque estén separadas, lo mismo iban a mantenerse unidas. Y les dice estas palabras, les dice, sé que mi presencia os es de vivo consuelo, pero para practicar la verdadera obediencia no debéis buscar vuestro consuelo personal, ni escuchar al demonio que sugiere dudas acerca de mi amor hacia vosotros. Sí, os amo, pero en Dios y para Dios. Nos une y nos separa según las necesidades del momento. Y termina diciendo, valor, hijas mías, sacrificad vuestra voluntad propia a la eterna y suprema voluntad de Dios. Calculo que ellas, como dice acá Catalina, se veían tentadas a pensar que ella no las quería, que las quería lejos, que quizás no les importaba tanto, pero Catalina les dice que no, y que así como los apóstoles después de la venida del Espíritu Santo probablemente querían permanecer juntos, pero el Señor les pide que se dispersen para llevar su palabra a más personas. Y por otro lado, como última quizás característica de esta amistad tan fuerte que sentían está entre los miembros de la Bella Brigata, es que algo que me llama la atención y que es que Catalina no duda en tener mano firme y corregirlos, porque como los ama tanto, los quiere ver perfectos. Y encontré una de las cartas que le escribe a un fraile inglés, Fray William Flett, y que el contexto de esta carta es que Catalina ya está al final de su vida, está en Roma, llamada por el Papa Urbano a acompañarlo, y Catalina necesita de sus discípulos más cercanos y más allegados junto a ella para colaborarle en esta misión. Y entonces parece que Fray William prefiere quedarse tranquilo en el campo, meditando y contemplando, y entonces no va con Catalina. Y ella escribe a otro de sus discípulos, que tampoco va, dice, de la carta de Fray William se deduce que ni él ni vos vendréis.
No tengo por qué contestarle, pero me sorprende dolorosamente su simpleza, que sirve tan poco al honor de Dios y a la edificación del prójimo. Es decir, Catalina no duda cuando tiene que corregirlos o que decirles las cosas realmente como son. Y eso ocurre solamente entre verdaderos amigos. Como estas podríamos seguir citando 1000 anécdotas, pero creo que ya son suficientes para que nos hagamos una idea de cómo era esta comunidad tan bella y tan hermosa que se formó alrededor de Catalina de Siena, cómo era ese amor de amistad que reinaba entre los miembros de la Bella Brigata. Y creo que como conclusión final lo que podemos llevarnos es esa necesidad que todos tenemos de los amigos, de tener a esas personas que nos impulsen y a quienes nosotros impulsemos también a llegar a la santidad, que lleguemos juntos enlazados en la cordada hacia las cumbres de la gloria. Y en esto podemos tener siempre el testimonio y el ejemplo de esta bella comunidad de la Bella Brigata. Y aprovecho para mandar un saludo también a uno de nuestros convivios de la ciudad de San Salvador de Jujuy, que justamente lleva este nombre, el convivio de la Bella Brigata. Así que un saludo muy grande a ellos y a toda la ciudad fasteana.